examen práctico del primer parcial. Todos deben llevar su bolígrafo, todo, no necesitan llevar ninguna planilla, ninguna hoja blanca, nada. Yo se los voy a otorgar el examen. Lo otro que necesito es que cada uno respete su grupo asignado. Si les toca a las 3 de la tarde, no pueden venir a las 11, no pueden venir a las 2, ni a las 8 de la mañana. Todos en su horario, porque yo voy a controlar, es un examen, voy a controlar por planilla de dirección para ver quiénes están del grupo de cada uno. ¿Ya? El examen todos deben participar, recuerden que es ya algo más... Los que cambiaron de grupo, los que cambiaron de grupo, eso es diferente. ¿Ya? Pero los que están en la planilla todos deben respetar. ¿Ya? Entonces, ya ustedes, la mayoría ya saben qué consiste el examen práctico y recuerden que el otro martes es el examen teórico. ¿Ya? Esta es la última clase previo a ese examen. Este tema que vamos a dar hoy no va a entrar a ese examen teórico. Sí va a entrar todo lo que es digestivo, respiratorio, todo infecciones respiratorias altas y bajas y ácido. ¿Ya? Pero tuberculosis, que es lo que vamos a dar hoy, entraría ya para en el segundo parcial. ¿Ya? El tema no solamente teórico, ¿cierto? Solo es en teoría. En el práctico recuerden que va infecciones respiratorias, tanto altas y bajas, e infecciones digestivas, que es lo que hemos hecho en práctica. Vamos a comenzar hoy, ya cerrando todo lo que son las enfermedades respiratorias, con un tema que es bastante conocido y es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, sobre todo en nuestros países, ¿no? Latinoamérica, que es tuberculosis. Me imagino que todos alguna vez han escuchado hablar de tuberculosis, ¿cierto? Tuberculosis, que es una enfermedad muy conocida, afecta tanto a niños como a adultos, sobre todo a adultos. En niños, si bien es una enfermedad, como les decía, mejor. La tuberculosis, como les decía, es una enfermedad, si bien afecta más que todo a adultos, también los niños no dejan de ser afectados con esta enfermedad. ¿Qué lo diferencia a través de los adultos? Que la clínica, los niños que trabajan con tuberculosis es muy inespecífico. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del cuadro clínico, ¿ya? Que no es tan característica como la parte de los adultos. Pero sin embargo hay que saber que esta enfermedad es una enfermedad infectocontagiosa, ¿ya? Es una de sus características. Es transmitida a través de la vía inhalatoria, ¿ya? Esa es su vía de transmisión. Inhalatoria a través de las gotitas de flujo, ¿no? Pero estas tienen ciertas características que hacen que los pacientes pediátricos esa transmisión inhalatoria no sea tan frecuente como de un adulto a otro adulto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta vía de transmisión inhalatoria es a través de esas gotitas micro de flujo que contienen el agente etiológico, que sería ¿cuál? El bacilo de Koch, o su nombre genérico que es Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia, estricta, ¿ya? Su tamaño son unas micras, ¿ya? Significa que de acuerdo a la cantidad de Mycobacterium que el contacto o que el portador emita hacia la parte externa, va a ser la opción igual de producir.
Acuérdense que el adulto, generalmente como promedio unos 52 metros, emite esa transmisión, digamos, vectora, ¿no? O sea, los micobacterios. Y los niños, al estar por debajo generalmente de 1 metro de altura, muchas veces no llegan a inhalar toda esa micobacteria, ¿no? Porque pueden, igual, a pesar de que se mantienen en el ambiente más de 6 horas, 12 horas, que pueden estar sobre todo en ambientes cerrados, en ambientes que están con hacinamiento, pueden estar mucho más tiempo muchas veces, pero pueden estar estos en pocas cantidades que a veces al paciente no llega a inhalar completamente, ¿ya? Y en caso de que lo hagan los pediátricos, generalmente estos pacientes pediátricos no dan una sintomatología inmediata, ¿ya? Y es una sintomatología inespecífica. Entonces, ¿qué significa? Acá es muy importante saber de que el principal antecedente que tiene que tener el paciente pediátrico es que haya un contacto previo, un contacto adulto, es decir, su factor de riesgo uno de los factores de riesgo es antecedente de contacto paciente con TB. Entonces ese paciente, ese antecedente, no por sí solo no implica que ese paciente pediátrico vaya a llegar a tener tuberculosis. ¿Qué otros antecedentes de riesgo pueden hacer más susceptible a ese paciente de contraer la TB? Sobre todo la inmunidad, ¿cierto? ¿Cómo tiene que estar esa inmunidad en estos pacientes? Disminuida. Entonces, en pacientes que tengan disminución de la inmunidad, por ejemplo, ¿cuáles? Pero no, en pacientes pediátricos, diabéticos es un poco frecuente, sobre todo desnutridos, no inmunizados puede ser, ¿cuáles más? Pacientes que tengan VIH, aunque es poco frecuente, pero actualmente los casos de VIH en pacientes pediátricos están en ascenso, ya está aumentando. Casi al mes hay estudios que reportan de 1 a 2 casos nuevos en pediatría al mes. Así que no es una enfermedad rara pediatría. Por eso, siempre que nosotros estemos pensando que hay un paciente o sospecha de TB, pidan una prueba rápida de VIH. ¿Ya? Muchas veces este dúo está siempre junto. ¿Okay? Entonces, pacientes que tengan cardiopatías o alguna comorbilidad. Cualquier comorbilidad asociada, ya, que tenga. Ya está la comorbilidad. En estas comorbilidades, cualquiera, como les mencioné, nefrópatas, cardiópatas, entran algún paciente que tenga de repente alguna malformación a nivel hepática o alguna enfermedad, ¿ya? Que implique que su inmunidad disminuya. ¿Ya? Otro de los factores de riesgo que hacen que los pacientes pediátricos lleguen a contraer la tuberculosis es el contacto, el tipo de contacto que tenga con el paciente, el tiempo y el contacto si tiene una baciloscopía, una cruz o 3 cruces. Por lo que les explicaba anteriormente,
Los paucibacilares, que son una cruz, generalmente emiten pocas cantidades de bacilo de Koch. Por lo tanto, minimiza un poco el riesgo de transmisión para pacientes pediátricos. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que emita, digamos, no sé, unas 200.000 unidades formadoras de bacilo de Koch que sea solamente unas 1.000. Las posibilidades disminuyen. Pero eso también es muy importante. Entonces, el tiempo de contacto con paciente TB positivo. ¿Ya? ¿Qué significa? Igual, cuando hablamos de tiempo de contacto, no significa que sea solamente de familiares, o sea, papá, mamá, hermanos o abuelos que vivan con el niño. También puede ser, por ejemplo, una mamá que trabaje y que en su trabajo haya tenido una compañera con TB positivo y el niño acudía a ese fuente de trabajo, también tiene la posibilidad. Entonces es muy importante estos factores de riesgo, porque cuando veamos tratamiento vamos a ver a quiénes debemos realizar profilaxis y a quiénes no. Entonces ahí todo paciente, desde ahora les digo, todo paciente que tenga antecedente de contacto con paciente TB adulto positivo debe recibir profilaxis. Por eso es importante esto. Cuando hablamos de vía de transmisión y transmisibilidad y diagnóstico, generalmente tenemos que tener ese contacto, porque un niño por sí solo no va a adquirir la enfermedad. Sí o sí tiene que haber tenido un contacto, ya sea familiar, como les dije, en su ambiente, en su domicilio, o extradomiciliario, donde él acuda normalmente. Y este tiempo de contacto para que emita o para que aparezca la enfermedad no significa un mes. ¿Hasta cuánto tiempo ustedes creen que nos debemos remitir cuando preguntamos contacto de TB? ¿Cuánto? Un día. Un día no, un poquito. No, eso es más la infección. Más de meses. 2 años. Hasta 2 años de haber tenido contacto, ese paciente recién a los 2 años podría recién estar. Atrás de que debemos tomar en cuenta para que nosotros decidamos si vamos a hacer profilaxis o no. Obviamente este paciente con ese antecedente de 2 años, más o menos en el percurso de 2 años de contacto, pero que en este momento tenga síntomas y nosotros estemos sospechando en TB, hay que iniciar profilaxis. Ese contacto de hace 2 años nos sirve. ¿Ya? Entonces tiene que ser un contacto paciente de 2 años para que lo tomen en cuenta, porque cometemos el gran error en pediatría, sobre todo cuando buscamos un contacto reciente, pero muchas veces cuando ya interrogamos, buscamos, hacemos enfermedad, porque esta enfermedad es la llamada gran simuladora, puede ser cualquier cosa. Muchas veces en los pediátricos no llegamos a aislar el germen como tal. ¿Por qué? Porque es una enfermedad cerrada, a diferencia del adulto, donde sí hacen cavernas, donde sí tienen los síntomas de la tos por más de 14 días, todo lo clásico de tuberculosis que conocemos hasta ahora. En pediatría no, pediatría es mucho más inespecífico. Primero porque en nuestros pacientes pediátricos la tos, el mecanismo de defensa no es tan persistente, ¿cierto? Entonces, así en ocasión, y aparte que también es muy frecuente las infecciones respiratorias, las que vimos recientemente. Entonces tiende a confundirse, por eso se llama la gran simuladora generalmente esta TB. Entonces nos sirve en este caso a estos pacientes que tengan contacto de TB, que estemos sospechando y que no hemos llegado a ningún diagnóstico, hagamos una profilaxis ya igual, sin tener incluso una vaciloscopía o un Guinness positivo o algún cultivo aislado de germen. Es por eso que cuando en la familia un padre o madre inicia tratamiento a los menores, deben iniciar. Y eso es una de las causas que hemos visto un alza de los pacientes pediátricos con TB, porque se ha dejado de realizarlas.
O sea, todos tienen el mal concepto de que solo si sale vaciloscopía positiva, le inician. Si no sale, no. Eso es falso. En pediatría es difícil conseguir. Primero que la vaciloscopía va a ser difícil de extraer en los niños, porque no hacen esa expectoración. Más adelante les voy a explicar cómo sería el método de realizarlo en casos sospechosos. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Entonces recuerden que los factores de riesgo que hacen que este paciente pueda contraer esta enfermedad son estos, ¿ya? Uno, el antecedente sí o sí de un contacto con paciente TB, ya sea reciente o hasta 2 años atrás, ¿ya? La inmunidad, que tenga una disminución, que sea sobre todo por enfermedades inmunodeprimibles, como por ejemplo el VIH, sino una de las otras de las cosas, también los no inmunizados, ¿ya? Más adelante igual ustedes van a ver, esto sobre todo, aquí incluye lo que es la BCG, ¿cierto? Solo esa es la que tomaríamos en cuenta, ¿ya? Aunque tenga las otras, pero si no tiene la BCG, para nosotros es no inmunizado para tuberculosis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pacientes más vulnerables? Sobre todo, los pacientes que muchas veces están igual en mayor contacto de la mamá, por ejemplo, los menores de 1 año. Generalmente son esos pacientes que siempre están en contacto estrecho, a diferencia de los escolares, preescolares, que ya están un poco más alejados, ¿cierto? Entonces, esos son también acá, los menores de 1 año. Entonces, dentro de la etiología dijimos que el Mycobacterium en tuberculosis era una bacteria, es una bacteria aerobia estricta, es un alcohol resistente, esa es una de las más frecuentes, por eso es que como es aerobia, el paciente generalmente, por eso también es un poco difícil, digamos, limitar su propagación, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de tomar en cuenta eso. Ahora, en relación a lo que es el cuadro clínico, ¿cuál es la triada clásica que utilizamos en adulto? Cuando hablamos de tuberculosis hay una triada, ¿ves? Que siempre les sudoración nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿ya? Pérdida de peso, ¿y qué más? tos persistente. Y tos persistente. Generalmente mayor a 14 días, ¿no? 2 semanas. Ya. Cuando hablamos de cuadro clínico en pediatría, en los pacientes pediátricos, esta triada se cumple, pero más que todo en los adolescentes, que se comportan como un adulto. Pero en lo que son lactantes, preescolares, escolares, es un cuadro muy específico. Muchas veces la pérdida de peso no lo llegamos a evaluar. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar en pediatría? Cuando sí puede ser todavía la tos. Esto más que todo en lactantes, preescolares y escolares. Y esto es más para adolescentes que se comportan más como adultos, ¿no? ¿Qué va a haber qué síntomas o signos podemos encontrar ya en estos pacientes más pequeños? La tos todavía sí hay, pero esa tos es una tos que no cede con ningún tipo de medicación. Es una tos igual persistente, que no remite con medicación. Obviamente es una tos mayor a 14 días.
que ahí ustedes saben que nosotros hablamos de los sintomáticos respiratorios, ¿cierto? Ese término también lo utilizamos en pediatría, ¿ya? De repente con menos frecuencia, pero sí se utiliza. Es todo paciente que tiene tos más de 14 días. Entonces, aparte de la tos no remitente o a la medicación que sea mayor de 14 días, también puede haber fiebre. Generalmente esa fiebre es prolongada. Recuerden que nosotros en infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, igual teníamos fiebre, ¿cierto? Entonces la fiebre de 2-3 días asociada con síntomas respiratorios, no debemos sospechar de inicio de una tuberculosis, ¿no? Pero si hay una fiebre prolongada, más de 7-14 días, ahí sí. Y que no tenga un origen aparente. Acá siempre yo les decía en la parte de las infecciones respiratorias agudas, siempre les decía, el diagnóstico casi un 80-90% es clínico, ¿cierto? Acá en la tuberculosis cambia un poco. Si bien la clínica todavía predomina, pero sí o sí aquí necesitamos de complementarios, ¿ya? Laboratorios, sí o sí, para poder confirmar nuestra sospecha o descartar. E incluso con algunos laboratorios nosotros llegamos a no llegar específicamente al diagnóstico. A veces de manera invasiva es que llegamos, ¿ya? Entonces, fiebre prolongada, ¿y qué más? Puede haber inapetencia, decaimiento y todo lo que conlleva secundario a eso, ¿no? Puede haber anemia, puede haber sueño exagerado, infecciones, o sea, continuas. Pero eso, adicionado a esto, va a depender del tipo de tuberculosis. Ustedes saben que hay según la presentación clínica, la clasificación, ¿cómo la clasifican? Según la afectación pulmonar y extrapulmonar, ¿cierto? Entonces, pulmonar es más o menos como un 80% de los casos. Y la extrapulmonar es un 20% más o menos. Y dentro de las extrapulmonares, ¿cuáles son las más frecuentes? La ganglionar es la más frecuente. Por eso les decía que esta sintomatología muchas veces no aparece en el niño. De acuerdo a la presentación, por ejemplo en la ganglionar, ¿qué es lo que puede haber? Un ganglio único, cervical o axilar, depende de la ubicación, que tenga ciertas características y que no encontremos relación con otra enfermedad. En esas adenopatías solitarias, únicas sin previa sintomatología, tenemos que pensar en una TB. Entonces, en eso sería una forma ganglionar. ¿Qué otras formas extrapulmonares conocen? Meningia, que es una de las más mortales que nosotros no queremos, ¿no? Meningia. ¿Cuál más? ¿Dónde más puede afectar? ¿Dónde más afecta? La ósea, hueso también afecta, ¿no? ¿Cuál más? ¿Qué más afecta? Acá en la pulmonar, ¿cuál es su forma grave? Porque la pulmonar también se subclasifica, ¿no? En segmentaria, depende de su afectación pulmonar. Pero hay una que es muy frecuente, que en el adulto también es la más grave, que es la que evita, digamos, está la vacuna, el BCG. ¿Cuál es? La TB pulmonar miliar. Esa es, no se vayan a olvidar ya. Miliar. Esa generalmente es muy grave igual. La ganglionar, meningia, ósea, igual, y acá la digestiva, que depende de dónde pueda afectar. Puede afectar la parte intestinal o estómago, depende, ¿no?
esas son las más frecuentes de las extrapulmonares, ¿ya? Entonces tenemos para nosotros más o menos englobar nuestro cuadro clínico, tenemos uno, saber estos síntomas inespecíficos que cualquier otra enfermedad lo puede tener, pero tenemos que ya ver el tiempo de duración asociado a la forma que nosotros estamos pensando. Ya, si es pulmonar, más o menos qué otros síntomas puede haber, si es extrapulmonar, qué otros síntomas, siempre tenemos que ir asociando eso. Acá vamos a encontrar nuestros signos. ¿Qué signos vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte pulmonar? Exactamente. Puede haber ya dificultad respiratoria. Porque cuando nosotros lleguemos a hacer, voy a borrar esto, lleguemos a hacer el diagnóstico de la TB, no solamente nos vamos a enfocar en el cuadro clínico. Acá en el diagnóstico tiene varios parámetros. Y entre esos parámetros está dentro de los parámetros en el diagnóstico, lo primero, ¿qué les dije lo primero? El antecedente. Esto es lo primero que tenemos que tener. Tenemos un antecedente de contacto de paciente TB. No importa que no sea reciente, recuerden el tiempo, ¿ya? Más el cuadro clínico que dijimos, que ahí estarían los síntomas y los signos. Y como tercero, recién ahí están nuestros exámenes de laboratorio, incluyendo exámenes complementarios, tanto de laboratorio como imágenes. Pero acá en los signos, ¿qué signos creen ustedes, más o menos, que les pueda hacer sospechar una TB? Hablando de una TB pulmonar, ¿qué podría? Es poco frecuente la hemoptisis en los pacientes pediátricos. Como les dije, ellos llegan a ser no una infección diseminada, sino una infección cerrada. Entonces, por eso es tan difícil a veces llegar a aislar el bacilo como tal. ¿Qué otro tipo? ¿Cómo? No tanto. Lo que más que todo llegan a hacer, y donde nosotros sospechamos, es que nos llegan con dificultad respiratoria, ¿ya? Pero esa dificultad respiratoria, posterior al tratamiento, colocamos antibiótico pensando en una neumonía, de repente le tratamos como un asma tal vez, pero no resuelve, continúa, la fiebre se mantiene, se hace prolongada. Entonces en esos pacientes empezamos a sospechar y empezamos a buscar esto, que es el pilar, el contacto TB. Empezamos a indagar y preguntar y muchas veces llegamos a tener ese contacto. Entonces ahí empezamos a hacer nosotros nuestros exámenes complementarios. Por eso acá muchas veces en la parte pulmonar generalmente son signos de dificultad respiratoria, de evolución tórpida, que significa que no mejora. En esos pacientes generalmente ya llegamos a hacer esto. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio iniciamos o indicamos? Lo primero, radiografía, ¿no? Esos son exámenes ya de imagen, ¿no? Radiografía de tórax, apenas. Pero en pediatría, como les mencioné, la parte de la infección, no esperen encontrar cavernas, ¿ya? O tórpida. Significa que no mejora, exacto, que es. Ya. Radiografía de tórax, ¿qué más? Que sería de entrada, que sin pensar tenía que pedir. Vaciloscopía. La vaciloscopía, ¿no? Es de inicio.
Sobre todo acá cuando pedimos radiografía de tórax, no pedimos tanto para ver, como les decía, las cavernas, sino para ver si hay alguna complicación. Muchas veces estas TB pulmonares llegan a ser derrames pleurales en nuestros niños, por eso la dificultad respiratoria. Entonces, ahí recién con la toracocentesis llegamos a aislar el líquido pleural, llegamos a aislarlos. No es tanto porque encontremos una imagen característica, como dice el libro en la parte de arriba. Es un poquito más difícil eso, ¿ya? Entonces, la vaciloscopía serial. ¿Cuántas pruebas debemos realizar? 3. Eso deben saberlo porque eso es para el primer nivel, ¿no? Son 3. ¿Cómo se debe realizar? ¿Y cada qué tiempo? Si son 3. 3 días seguidos. 3 días continuos, ¿ya? Entonces acá 3 días continuos. ¿Qué más? Y no debe ser saliva, digamos, ¿no? Tiene que ser... En el caso de los pediátricos, ahí va nuestra dificultad, ¿no? No, ellos no expectoran. Por ejemplo, un niño de 2 años o un niño de 1 año que ha tenido contacto con la mamá o el abuelo o alguien con TB, ¿cómo obtenemos esa vaciloscopía? Porque es una pregunta muchas veces que les hacen. ¿Cómo hacen? O sea, porque ellos no lo van a expectorar, no expectoran en realidad. ¿Le dan algún tipo de No. Eso, incluso hay falsos negativos o falsos positivos ahí o contaminación, no es eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se les ocurre sacar algo? Por la GC. ¿Por qué? Por la GC. No. Se obtiene igual, pero no el contenido ya como clera de la parte respiratoria, sí, pero de la parte gástrica, ¿ya? Se hace a través de una sonda orogástrica, se extrae en ayunas todo lo que es no el jugo, sino el contenido gástrico, para poder aislarlo. No hay otra forma en los niños, ¿okay? Se hace con sonda orogástrica en 2 días, 3 días continuos, sobre todo en niños lactantes y los preescolares. Ya los escolares se logra, digamos, de alguna forma llegar a expectorar. Y si no se puede obtener por expectoración, se hace por la sonda. Tiene que ser en ayunas. Primera, la mamá no debe darle ningún tipo de líquido, ni siquiera agua. Se coloca una sonda orogástrica y se aspira el contenido. De ahí es que se obtiene la vaciloscopía en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, a través de la sonda orogástrica, recuerden. ¿Y qué es lo que reporta la vaciloscopía serial? ¿Cómo nos puede reportar? Las cruces. Por cruces, ¿cierto? Una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Eso nos cuantifica más o menos cuántas unidades formadoras de bacilo hay en cada muestra, ¿no? Por eso les mencionaba al inicio, no es lo mismo un paciente que tenga vaciloscopía 1 cruz que un paciente que tenga vaciloscopía 3 cruces. Ese que tiene 3 cruces tiene mucha más probabilidad de hacer el contagio más masivo. ¿Ya? Entonces, otra prueba que utilizamos, los cultivos. Esos son en realidad los más específicos, ¿no? Cultivo para la identificación de lo que es el bacilo de Koch. Y hay una prueba actualmente que utilizamos, que es la prueba de la resistencia a los medicamentos. ¿Cómo se llama esa prueba? Ginex. Ginex. GENX. De gen. Así, ¿no? Sí, eres con tal. Esta prueba es la que actualmente en pediatría la utilizamos incluso un poquito más que el cultivo. Una, porque es mucho más sensible a la hora de identificar el gen total, ¿ya? Entonces, esa es la que utilizamos. Ahora, obviamente, como les mostré en la clasificación, hay, por ejemplo, si hay un derrame pleural, estamos pensando que haya sospecha, se
puede hacer cultivo de líquido pleural. Si es algo articular, cultivo de líquido articular. O biopsia de la parte ósea, igual buscando el cultivo de tejido, ¿no? Entonces ya eso va a depender del tipo de afectación que tenga el paciente. Pero en general, para la primera fase, digamos, es esto. Si nuestro paciente ya está identificado con que ya nosotros tenemos alta sospecha o confirmación de un paciente pediátrico con TB positiva, ¿cuál es nuestro tratamiento? ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Rifampicina, isoniazida, piracina. El etambutol no se usa en pediatría. El etambutol es el que no se usa. El tratamiento, pero se va a basar en dos esquemas, ¿no? Es lo primero que tenemos que saber. Son dos fases. Uno que dura 2 meses y el otro que dura 4 meses. ¿Cierto? Ya. Entonces, el de que dura 2 meses, ¿cuántos medicamentos debemos dar? 4, ¿no? Rifampicina, la isoniazida, y los 4, las siguientes 4 fases. 2, rifampicina, isoniazida. Bien. Ahora, este tratamiento es para los pacientes con TB confirmada o alta sospecha o alta probabilidad de TB. ¿Ya? Ese es el tratamiento. 2 esquemas. De 2 meses, de 4 meses, los primeros 2 meses, los 4 medicamentos y los 4 meses siguientes, 2 medicamentos. Pero hay otro tratamiento que yo les mencionaba al inicio, que es el tratamiento profiláctico. Ese es el paciente que no tiene síntomas, pero tiene contacto, el antecedente del contacto con el TB. Entonces, no, rifampicina y isoniazida, este esquema. Entonces, en ese paciente, que sería paciente con contacto TB positivo, se hace profilaxis. Todo paciente pediátrico se hace profilaxis. ¿Con qué? Con estos dos. ¿Ya? Con esos 2 medicamentos. Rifampicina, isoniazida por 4 meses. Así su vaciloscopía haya salido negativa, igual de duración, sí, con los 2 medicamentos. ¿Ya? Lo que se obvia o se emite, se difiere es esto, los 2 meses o 4 medicamentos. Entonces, todo paciente pediátrico sí se hace. ¿Ya? Solo eso, en 4 meses. Exactamente. ¿Y la profilaxis cuánto tiempo, doctora? 4 meses. 4 meses. Por eso es lo mismo de esto con los 2 medicamentos. Eso es por eso es que muchas veces las mamás a veces esconden el antecedente o abandonan el tratamiento o simplemente no lo hacen por el tiempo que lleva eso. Lo ideal es que llegue a obtener ese tratamiento. Así es, casi tiene una efectividad, incluso casi el 100% de que ese paciente a futuro no desarrolle una tuberculosis. Mientras que ese paciente con TB, con contacto con TB, que no haya realizado tratamiento profiláctico, puede que en el momento, como lo mencionaba, no tenga ninguna sintomatología, pero ya sea portador, o sea paciente con TB silente, ¿no? O sea, paciente que no esté. Entonces, en esos casos, obviamente, ya necesitamos que ese paciente en algún momento, cuando hace a veces, muchas veces, la multiresistente
iniciar el tratamiento y solamente si tiene contacto sin síntomas, iniciar la profilaxis. Bien. Entonces, dentro del tratamiento preventivo también está la vacunación, ¿no? Dentro de ese tratamiento preventivo que también es parte, este es el tratamiento medicamentoso, supongamos, ¿no? Pero hay un tratamiento preventivo, que ahí realizamos la vacunación, la BCG. La BCG, ¿qué tipo de inmunidad da al paciente? Todos los tipos de tuberculosis. Claro, así previene, digamos, sobre todo las formas graves, ¿no? Más que todo. Pero da una inmunidad adquirida, ¿cierto? Ahora, ¿qué pacientes no se debe colocar la BCG? Que también es importante. ¿Y cuál? ¿Qué? Pacientes infectados. No tanto eso. Lo primero que hay que saber es que se coloca el nacimiento, ¿no? Muchas veces máximo mencionan que se debe colocar hasta los 4 años, 11 meses, que es lo máximo. De ahí en adelante se debe de obviar. Pero lo ideal es que sea el nacimiento. Y hay incluso países que no los llegan a colocar, ¿cierto? Pero ¿en qué pacientes está contraindicado? Porque ¿qué tipo de vacuna es la BCG? ¿Qué tipo de vacuna es? Virus inactivado. Es un virus inactivado, una bacteria inactivada. Una bacteria inactivada. Entonces, al ser inactivada en pacientes con inmunidad baja, que tiene a ser, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿en qué pacientes? Con VIH. Pacientes con VIH no se llega a colocar. Ya. Entonces, está contraindicada eso. Contraindicada en VIH. Y también en niños que pesen menos de 2.000 gramos. Prematuritos o pacientes bajo peso que estén menos de 2.000 gramos, si nosotros no les colocamos. Supera ese peso o ya igual se llega a ese peso, recién se le coloca. ¿Ya? Por lo mismo, por el riesgo de la inmunidad y de desarrollar la enfermedad. Y obviamente si tiene alguna, aunque tenga el recién nacido algún tipo de, que tenga el peso adecuado, pero tenga alguna enfermedad, por ejemplo una meningitis, una neumonía, que esté internado en odontología, no se le coloca. Hay que esperar que pase esa enfermedad y después, antes de su alta, se debe colocar, ¿ya? Para que lleguen a saber. Entonces, ¿qué otro tratamiento preventivo debemos tener nosotros en cuenta, aparte de eso? Dijimos que era una enfermedad infecto-contagiosa, ¿cierto? Muy frecuente. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Si la madre tiene la enfermedad, que no. Ya, el lavado de manos, evitar todo lo que es más o menos social, ¿no? Porque el ambiente que esté siempre ventilado, los ambientes, que no haya hacinamiento, eso es igual uno de los factores de riesgo. El lavado de manos, obviamente, en estos pacientes. Y una vez que conozcamos que haya un paciente portador de TB en la familia o en el ambiente donde nosotros habitamos, ¿qué debemos hacer? Fundamental. Más que el aislamiento, claro, todo el aislamiento, todo posible para el paciente, pero para nosotros, el paciente va a estar ahí. Bioseguridad. Uso de barbijos. Barbijo. Siempre. Ya. Y en pacientes, por ejemplo, nosotros que somos del área de salud, cuando tengamos internado un paciente con TB, es igual lo que pasa con los pacientes con COVID. Tenemos el miedo, digamos, a contagiarnos, no queremos pasar todo. Pero en esos pacientes, esos ambientes hospitalarios, el uso de barbijo AN ese ya es suficiente. Hay una protección casi del 100%. ¿Ya? En cambio, ya en las casas, que son ambientes mucho más, es un solo paciente, todo, ahí con un barbijo normal se debe utilizar. Y eso es lo que se debe recomendar a la familia. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tratamiento? ¿Cómo debe ser? Hasta que la vaciloscopía de control sea negativa o por lo menos haya bajado su carga, ¿no?
Entonces ahí, como les mencionaba, la vaciloscopía, mientras más cruces, mucha más cantidad de bacilos de Koch que puedan haber. Entonces, por lo tanto, hay que llegar a hacer, porque estos pacientes llevan su control, ¿cierto? Hay un programa, donde es el programa de TV, donde incluso hacen un seguimiento casi que diario la primera fase para el cumplimiento de este medicamento. Deben tomarlos ahí mismo. Exactamente, no los envían muchas veces. Pero a veces escapa cuando se va a su hogar y no tiene la educación adecuada. Entonces, para pediatría, nosotros, para protección de nuestros niños, hay que saber todo eso. ¿Ya? Entonces, uno, la inmunización, siempre explicarle a la mamá qué nos da. La inmunización nos aísla una gran parte, digamos, de pacientes que van a estar protegidos contra esta enfermedad. Pero al no tener inmunización, muchas veces el riesgo es mucho mayor para que se contagien y hagan formas graves. ¿Ya? En pediatría, las formas más frecuentes, digamos, es la igual que la edad de adulto, es la pulmonar. ¿Ya? Muy pocos casos hay, pero sí todavía hay actualmente diagnósticos de TB en niños pediátricos. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Obviamente cada medicamento tiene su dosis. Ya, no les voy a dar la dosis. Que me sepan estos medicamentos, porque ya eso lo viene el programa manejando. ¿Ya? De acuerdo a eso, para que ustedes no se enreden. Pero sí deben saber los medicamentos. ¿Cuál era el programa? Programa de tuberculosis, eso dice. Ahí te sale más de adultos, pero hay una parte en el programa que te sale TB en niños. Y ahí te sale la profilaxis, te sale todo lo que debemos hacer, el tratamiento, la dosis y todo. ¿Ya? Para un implante, ¿cómo sería el tratamiento? Es el mismo solamente con las dosis. Ahí va el exactamente. Acá viene el kilo peso. Pero ya eso, obviamente, eso nosotros lo manejamos con programa, pero tenemos que estar bien seguros. Recuerden que eso también tiene sus efectos adversos. Son muy hepatotóxicos. Entonces tenemos que estar muy seguros de realizar. Por eso cuando hacemos incluso la profilaxis, hacemos la epidemiología, es muy importante en esta enfermedad. Nosotros llegamos a constatar realmente el contacto, hacemos el historial, se hace una pesquisa en la zona y como les mencionaba, el contacto tiene que estar por lo menos más de 6 horas en el día. ¿Ya? Para que sea un contacto real, ¿no? O sea, independientemente de que no sea en la casa, puede ser como les decía en otros lugares, pero que en esos lugares haya estado su tiempo, ¿no? Y que el contacto adulto sea positivo y esté en tratamiento. Ahora, por ejemplo, acá, cuando hablamos, acá también hay casos especiales en las profilaxis. Por ejemplo, si ese paciente de 2 años de edad ha tenido contacto con un paciente con TB, multidrogo resistente, el tratamiento directamente se hace con las tabletas con el tratamiento de multidrogo resistente. ¿Ya? Eso también hay que tomar en cuenta, sí. Es poco frecuente, ¿no? Pero sí se hace igual. Pero en la mayoría de los casos, siempre nosotros hacemos con estos 2 medicamentos. Profilaxis en los pacientes pediátricos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes de la TB? En caso de las TB pulmonares, ¿qué llegan a ser? Y a veces por esas complicaciones es que nosotros llegamos a sospechar realmente de nuestro paciente con TB y empezamos a buscar contactos. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes? ¿Qué tienden a hacer? Derrames. Generalmente derrames. ¿Cómo? Que se vuelve extrapulmonar. También, pero generalmente, o sea, en la parte pulmonar, puede ser, son los derrames.
Generalmente una neumonía no les da derrame. Tiene que ser un germen muy agresivo como el estafilococo aureus para que les haga derrame. Pero el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente en las neumonías en los niños pequeños, no hace derrame. ¿Ya? Es raro el caso. Pero en cambio estos pacientes que estamos nosotros escuchando TB, o simplemente tal vez lo estamos tratando como una neumonía, que al final llega a ser derrames, a veces es una TB. ¿Ya? Entonces, pacientes con complicaciones, siempre igual piensen, indaguen. De repente en la historia clínica no ahondaron bien o no llegaron a preguntar si es que él está haciendo algún tipo de, si tuvo algún contacto. A veces la mamá se esconde, pero mientras más ustedes preguntan y todo, y ven o al niño lo ven delicado, recién empiezan a decir, sí, tiene contacto mi abuelo, mi papá, mi vecina. Entonces en esos pacientes hay que ver. Ahora, como les mencionaba, pacientes que con una infección respiratoria, que nosotros estamos pensando que es una neumonía, lo estamos tratando como les decía, que no lleguen a resolver con los tratamientos, igual también falla el tratamiento o evoluciones tórpidas, como les decía, ¿no? Igual una de las complicaciones. Eso es una de las complicaciones más frecuentes. Y obviamente al final, secundaria todo, la muerte, ¿no? Y eso es la que queremos evitar muchas veces, porque hay todavía pacientes que llegan a tener comorbilidades, sobre todo con VIH. Acá en la zona, en Santa Cruz, la clínica Guaraya, los ayoreos que hay, ¿no? Cerca de la villa y todo eso, tienen mucha tasa de prevalencia, tanto como VIH como también TB. Por eso les digo que no está alejado de nuestra realidad. Entonces siempre hay que pensar, ¿ya? Siempre hay que pensar en esta enfermedad. ¿Alguna duda con tuberculosis? Es una enfermedad muy bonita, es amplia. ¿Va a entrar al examen teórico? El teórico no para este semestre. Digo, para este parcial. ¿El tuberculosis puede ser diseminado? Sí, puede ser igual, puede ser, ya en casos más graves, ¿no? Puede ser. Cuando no se trata exactamente. Cuando se trata ¿Alguien tiene la lista? Ya, eso es lo que más. Los derrames encontramos en el Bueno, hasta acá es todo lo que es la parte respiratoria. Ya la próxima semana es nuestro teórico y la subsiguiente ya comenzaríamos con todo lo que es hematológico y renales y la parte de nerviosa. Ya, son los otros temas. La otra semana, pregunto, ¿es posible que nos puedan liberar de la práctica? La otra semana. Es que esta semana damos examen, pero la otra se nos acumulan así exámenes. Todos teóricos. Todos. Por favor. Y generalmente hay veces que algunos docentes nos liberan de la que ya salimos, digamos. Solo por esa semana. Solo por esa semana, porque estamos. ¿Alguien tiene la lista? Si me traen para mañana eso, Por fin. ya. Tanto para